Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Caro Antonio, ¿qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo estás? Beso para todos. Besos. Conozco varias personas. Ya. Claro que sí. Claro, Bienvenida, María Teresa. estaríamos aquí. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Fenomenal. Buenas tardes, Alba, también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso, Irene, tenemos que recuperar poco a poco los APRI Salud presenciales. ¿Te acuerdas cuando un año hacíamos APRI Salud presenciales? Una cervecita después. Hace 10 años. Totalmente, Sí. pues a partir de septiembre, cervecita APRI Salud. Con mascarilla y luego encuentro presencial. Pues nada, empezamos, Muy Adriana. buenas tardes, sí, vamos a ir empezando y que se vaya sumando, como además luego hay varias cosas esta tarde también a nivel de APRI, vamos a ir empezando y luego además muchos socios nuestros lo ven en diferido, como permiten las nuevas tecnologías, ¿no? Muchísimas gracias, Irene, es un placer tener a estos tres ponentes tan especiales esta tarde. Federico Montalvo, presidente del Comité de Bioética, aquí estás entre dos ponentes estupendas, expertas en paliativos, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en gestionar pacientes, ¿no? Muchas veces que es lo que viene siendo, ¿no? Gracias, doctora Colmenar. Querida Alba, un placer que puedas participar en este acto de APRI Salud, directora médica adjunta de Promede, oncóloga radioterápica, y también querida María Teresa García Vaquero, especialista en medicina paliativa, profesora de bioética aplicada en la UCAM, y muchas más cosas, todos con un currículum espectacular. Y yo creo que agradecer que hayas cogido el guante, como decía, de APRI Salud para afrontar este tema que hemos titulado Derecho a la muerte y cuidados paliativos. Era un tema que teníamos en la agenda de APRI Salud, que para los que no sabéis, somos un grupo de relaciones institucionales, profesionales de relaciones institucionales, que desde hace 2 años nos constituimos como salud, porque no como sanidad, que digo muchas veces, no como solo ocupados en la gestión sanitaria, sino salud, todo sector sociosanitario, para hablar temas de interés que nos afectan y nos interesan directamente en la gestión de pacientes, gestión hospitalaria, farmacéutica y de nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces lo más importante a nivel regulatorio, que es lo que los expertos en relaciones institucionales hacemos, que es analizar normas, intentar influir en ellas, ¿no? y hablar con las administraciones públicas desde el lado que conocemos, que en este caso es el vuestro, sobre si existe un derecho a la muerte, qué son los cuidados paliativos, qué habría que hacer. Existe una ley de eutanasia en España, además de otras en contexto europeo, que ha sido de reciente aprobación, que ha traído mucho debate. La ética, por supuesto, y ahí el presidente del Comité de Bioética nos la pondrá en el centro, ¿no? Y, cómo no, todo el debate político institucional que es el que nosotros seguimos de cerca, ¿no? La doctora Colmenar también ha hecho un estudio pormenorizado de la norma y cómo no, Teresa, el estudio de los cuidados paliativos, que son los pacientes que se merecen, que hay que hacer en ese momento de la vida, ¿no? Y yo os dejo el tiempo y luego abrimos preguntas y comentamos. Así que muchísimas gracias. No sé, Federico, si quieres empezar tú o le damos paso a hablar de la norma cuidados paliativos y luego cerramos con la parte más bioética. Tú digas, yo lo que vosotros veáis. Si quieres, María Teresa, como invitada, que nos hables tú un poco de tus reflexiones y luego pasamos a Alba y a Federico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, APRI. Muchas gracias, Adriana, por la paciencia que has tenido conmigo organizando esto. Y lo has dicho, lo que yo traigo son unas reflexiones. Entonces, derecho a la muerte. Como hay que ir un poco rápido, yo diré que derecho a la muerte solamente tenemos 2 cosas seguras en esta vida, que es que nacemos, o mejor dicho, como se dice en otros idiomas, nos nacen y morimos, que parece que hay un interés muy grande en morirnos, en ayudarnos a que nos muramos. Entonces, me parece interesante la reflexión de que cada vez más en Europa se está intentando que el parto sea cada vez más natural.
con menos médicos, no nos quieren ni ver a los médicos en los partos. Son las matronas las que atienden en los domicilios, partos a domicilio. Y sin embargo, al final de la vida, en el momento o en el tránsito, en el morir, porque la muerte en realidad, esto podríamos debatirlo luego, no tiene tanta importancia como el proceso de morir, el saber que nos vamos a morir, cada vez está más medicalizado. Hay una serie de cuestiones que me gustaría resaltar, y es que somos una sociedad que hablamos más de los derechos que de los deberes. En la pandemia se ha visto mucho el tema de los deberes. Yo con mis alumnos lo hemos trabajado, cuáles son nuestras responsabilidades. Y ha costado mucho, porque nuestra sociedad es una de consumismo, por una parte, de usar y tirar, y de todo nuevo. Quiero todo nuevo. Con lo cual, lo viejo, lo manchado, lo estropeado no nos sirve, con lo cual es muy difícil saber que nos vamos a llevar a nuestro familiar a casa con una serie de problemas que no son el familiar perfecto que dejamos. Pero quiero resaltar otra cosa que me parece que es muy, muy importante, y es el abandono de nuestras raíces judeocristianas. Como cultura, no estoy hablando de religión, solamente como cultura. Los budistas no tienen ningún problema. Se tumban en el suelo cuando ven que la muerte se acerca y mueren perfectamente reconciliados con sus creencias y con sus vivencias. Los chinos, yo he atendido a 2 de un total de 7.859, contaba esta mañana que tengo registrados, porque no nos necesitan, culturalmente lo hacen muy bien. Y sin embargo, ¿qué pasa con nuestra cultura? La cultura de la bienvenida, de los peregrinos, de las casas de acogida, yo pienso que es un problema muy importante. Por otra parte, ya para terminar con esta parte, la medicina es muy interesante. No nacen niños en España y sin embargo no hay pediatras para atender a los que hay. Aquí hay un problemón. Y curiosamente, en cuidados paliativos, en lo que se ha venido a llamar cuidados paliativos, que nace a través de la atención a la cronicidad en los años 90, cuando salimos demasiados médicos de la Facultad de Medicina y no tenían sitio para nosotros, ni siquiera con el MIR, y sin formación, nada más que los 6 años, nos echaron a la calle. Todo el mundo quiere hoy hacer cuidados paliativos sin una formación reglada. Esta es otra reflexión que me preocupa. Las sociedades científicas se están convirtiendo en auténticos sindicatos, pidiendo más recursos, más dinero, más números. Yo nunca oigo pedir atención 24 horas. Yo nunca oigo pedir que las redes estén cubiertas. Y me parece a mí que entre el nacimiento y la muerte hay mucha vida. Hay mucha vida, porque cuanto más nos alejamos del momento de nuestro nacimiento, más nos acercamos al momento de nuestra muerte. Y la vida tiene que ser total y absolutamente plena. Pero en ese intervalo hay sufrimiento. Es cierto que el sufrimiento no todo es por razones médicas, pero hay mucho sufrimiento y dado el abandono de nuestras raíces judeocristianas, lo llevamos mal en todos los sentidos. Las reclamaciones, la atención al cliente, como decía una amiga mía, la atención al pariente, es cada vez más importante, porque somos unos quejicas en todos los sentidos. Entonces, yo lo que sí quería decir es que frente al sufrimiento que existe, que está ahí, podemos tomar una serie de actitudes. Podemos ignorarlo y ridicularizarlo, que es algo que en el mundo anglosajón en el que yo me muevo es bastante común.
los católicos os gusta el sufrimiento. Oye, no, aquí no somos tontos. Lo sobrellevamos, intentamos aceptarlo. También se puede ignorar. También se puede eliminar. Y por ahí hay gente con cierta importancia que durante años han asegurado que los cuidados paliativos eliminan el sufrimiento. Eso no es verdad. Eso es muy falso. Lo aliviamos, lo aminoramos, lo paliamos, pero no lo eliminamos, ya está bien. También los que hemos tenido la suerte de conocer a Cicely Saunders, podemos decidir confrontarlo y posicionarnos para acompañarlo y verdaderamente atender a las personas y a sus seres queridos como necesitan. Antes de hablar un minuto de Cicely Saunders, quiero hablar de una cosa que me preocupa muchísimo porque no está para nada en el debate: la legislación. Legislar en el tema del sufrimiento, hay que buscar siempre en legislación un precedente. ¿Sabéis cuál es el precedente? Y esto es muy preocupante: el maltrato animal. ¿Cómo tratar a los animales para que no sufran? Si hemos llegado a este punto, aquí hay algo muy serio. Y no tiene ningún sentido en España, donde hay profesionales maravillosos que les preocupan todos los temas o todas las dimensiones del ser humano, incluido y sobre todo la psicología, que ha aumentado mucho su papel en los últimos años. Y por último, también para abrir debate un poco luego, de Cicely Saunders yo podría hablar horas enteras, pero ya sé que no es para lo que estoy hoy aquí. Solamente quiero decir que lo que ella hizo fue acuñar el término dolor total. No lo ha hecho nadie antes que ella. Es algo propio de Cicely Saunders. Y que nació el movimiento hospice, del que nos avergonzamos en España totalmente, en el momento que un enfermo le dijo: ¿puedes decir algo que me reconforte? No le pidió: ¿me puedes dar algo? ¿Me puedes hacer algo? ¿Puedes decirme algo que me reconforte? La consecuencia de nuestra vergüenza al movimiento hospice es que el término palliative care, acuñado dada la evolución del movimiento hospice en Canadá, la traducción al castellano es cuidados paliativos, que es una traducción insuficiente e incorrecta. Care en inglés significa atender, asistir, cuidar, ¿sí? Tratar, importar a otro y tener relevancia. Estas cuestiones nos están llevando a un modelo en el que me consta, porque llevo 15 días en Madrid, que hay muchos compañeros míos, bueno, especialistas soy la única, pero expertos en cuidados paliativos, que se están planteando muy en serio el tema de la eutanasia como una opción terapéutica, puesto que durante los últimos años se ha pisoteado el modelo holístico de atención paliativa para tratar el modelo biofisio-psicológico, que no es palliative care, es quizás cuidados paliativos. Y este es un tema que yo pienso que habría que debatir muy en serio una vez que ya la ley nos la van a imponer de una manera o de otra. Para terminar, comentar la gran paradoja que en torno a la vida hemos dejado de valorar y de considerar la santidad de la vida. No ha entrado en el debate, no ha entrado en algún documento de Federico, sí, por supuesto, pero no está en boca de la gente. Y sin embargo, la muerte, que es un estado al que se llega, que no sabemos nada de estar muertos, porque nadie ha venido a contárnoslo, sí que se le llama muerte digna.
Es una paradoja muy curiosa y, en mi opinión, el final de la vida es el encuentro de la persona con su propia dignidad. Y es lo que veo en mi atención clínica todos los días. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Sin duda es un tema que junta los principios del derecho, ¿no?, con los de la filosofía de la vida, y también, como bien has dicho, otra corriente, ¿no?, que es la que han hecho otras universidades sanitarias, como la compasión, ¿no? Cada vez más la necesidad de la compasión no entendida como pena, sino como ese cuidado que se le da al paciente para una mejor calidad de vida, ¿no? Sin duda lo sabe mejor que yo la doctora Alba Colmenar. Adelante. Muchas gracias, Adriana. Bueno, reflexiones sobre este tema. María Teresa, por ejemplo, tendrá muchísima más experiencia que yo. Yo, antes de meterme en el tema legislativo, que era básicamente lo que me estabas diciendo, voy a reflexionar sobre la experiencia clínica. Obviamente no ha sido tanta, pero yo, por ejemplo, he sido, desde el punto de vista de oncología, he sido responsable de una planta de ingreso chiquitita, pero donde aproximadamente el 70-75% de mis pacientes eran pacientes oncológicos con una situación de enfermedad no curable, avanzada. Entonces, muchas veces cuando a mí me ingresaban, pues los pacientes que yo tenía estaban en una situación realmente grave y estaban muy, muy malitos. Yo lo que he visto a pie de cama es que los pacientes en sí, yo no he visto que ningún paciente quiera morir. Yo lo que he visto ha sido que el paciente lo que no quería era sufrir, y lo que he visto ha sido miedo. Entonces, por otro lado, lo que también he visto ha sido que como sociedad no tenemos internalizada la idea de la muerte. No somos conscientes, no queremos ser conscientes de que la muerte forma parte de la vida. Lo intentamos apartar, lo intentamos esconder, y en el momento inevitable en que llegamos a ello, porque todos vamos a llegar a ello, todos nos vamos a morir, y esa es la única verdad irrefutable que puede haber, nos enfrentamos a algo desconocido que nos han ocultado siempre, que nos genera muchísimo miedo y muchísima ansiedad. Entonces, al ser algo tan desconocido, tenemos mucha confusión. Hay mucha confusión en la sociedad y mucha confusión de términos. De hecho, si vemos las estadísticas, vemos que cada vez hay más apoyo poblacional a una posible eutanasia, a una muerte asistida, pero cuando ahondamos en lo que piensa la gente, lo que piensa la población es que la eutanasia es en sí la administración de medicación para disminución del nivel de conciencia y control sintomatológico en los últimos momentos de vida. Eso no es la eutanasia, eso ahora mismo es legal y eso lo estamos haciendo. Eso es una sedación que está perfectamente cubierta y perfectamente apoyada, y es una buena praxis. Entonces hay que tener en cuenta también esa confusión de términos. Me meto en lo legislativo y, por ejemplo, cuando estudié el tema, tuve la oportunidad de analizar a fondo la entonces propuesta de ley del PSOE. Y era una propuesta de ley que ahora, pues, obviamente ha llegado, pero que tenía en el texto una confusión de términos en ese sentido. Entonces, si a nivel poblacional tenemos esa confusión, ¿cómo podemos sacar adelante una ley con esa confusión de términos? No sabemos de lo que estamos hablando, no sabemos lo que estamos legislando en sí. Entonces creo que hace falta mucha más información, mucho más conocimiento de en qué campo nos estamos moviendo. Luego, metiéndonos en el tema legislativo, es verdad que la eutanasia, el suicidio médicamente asistido, estaba penalizado en el punto 4 del artículo 143 del Código Penal, si no me equivoco. Yo creo que entra en contraposición con la Ley 41/2002 de la Ley de Autonomía del Paciente. ¿Sobre qué prevalece? La condena, perdonad si me equivoco en los términos jurídicos, pero ¿qué prevalece? ¿La autonomía del paciente a decidir o la condena a una muerte, a un provocar una muerte o un propiciarlo? Tenemos ahí una contraposición a nivel legislativo que, claro, antes es una dicotomía muy importante. Entonces, yo lo que veo es eso, que ha habido varias propuestas de ley por varios grupos políticos, pero que no han sido textos que se hayan fundamentado en una base totalmente, por así decirlo, rigurosa,
y que se atengan a los términos y que se atenga a una buena base, ¿sabes? No sé si quieres que hablemos de los términos, de todo el tema legislativo ahora o lo dejamos luego para el debate, para ir analizando un poco. Adriana, no sé qué opinas. Lo dejamos si queréis, habla Federico y luego seguimos. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Alba. Vale, pues nada, yo muchas gracias por la invitación y además poder compartir por la mesa con dos personas que saben más que yo porque ellas trabajan en el campo de juego y yo estoy más en el palco mirando lo que ocurre. Por lo tanto, yo creo que esto enriquece muchísimo el debate. Lo que iba a plantear es, vamos a ver, yo creo que lo importante, y así se está haciendo, es que en un debate sobre un tema tan complejo, tan difícil, pues eliminar los extremos. Esta sociedad se está acostumbrando cada vez más a una bipolaridad o adoptar posturas extremas. Yo creo que sobre esto no hay blancos o negros, sino que hay muchos grises, hay muchos temas difíciles o temas complejos a la hora de atender estos. Yo creo que ni los que estamos en contra del reconocimiento de un derecho a la eutanasia queremos que las personas sufran, no nos dedicamos a eso, no es nuestra satisfacción que los demás sufran, ni los que han aprobado la ley quieren matar a los mayores y ahorrarse pensiones, como se llegó a decir de manera poco oportuna por alguno en el debate, en el primer debate en el Pleno. El problema que hay aquí lo resumía muy bien el Tribunal Supremo del Reino Unido hace pocos años, país que, como bien ha dicho Teresa, es un país muy utilitarista, muy defensor de la autonomía, pero que en cambio en materia de eutanasia siempre ha colocado un muro, porque lo ha dicho ella, tiene un gran desarrollo de los hospices, ahí, de los cuidados paliativos, y por tanto para ellos la eutanasia no es un tema necesario porque saben encontrar la alternativa. De hecho, el gran caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esto es el caso Priti, que nace en el Reino Unido ante la negativa del Reino Unido a permitir que un marido acabe con la vida de su mujer, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí tenemos que evitar los extremos. Y decía el Tribunal Supremo del Reino Unido que el gran debate era si merecía la pena abrir la puerta de la eutanasia para satisfacer los deseos de unos pocos no vulnerables y dejarla abierta para que se acabe con la vida de los vulnerables. Este es el gran problema realmente de la eutanasia. Es decir, a mí no se me ocurriría a nadie privarle de una decisión que ha tomado de manera plenamente autónoma y que decide en un contexto de una enfermedad crónica pues acabar con su vida. De hecho, en España nadie ingresa en prisión por eso, nadie recibe un reproche penal por eso. Y de hecho el Código Penal, como dijera un catedrático de Derecho Constitucional de manera muy acertada hace unos años, Fernando Rey, actúa de manera simbólica. Lo que pretende hacer, dar a entender, no es que va a meter en la cárcel a aquellos que matan a otros por amor, porque eso para mí no merece un reproche, por eso la pena es inferior a la que determinar el ingreso en prisión. Lo que quiere expresar como símbolo es que aquí no se mata a nadie. Es decir, que la vida es un valor que el Estado debe proteger, sobre todo el Estado como agente sanitario. Entonces, el gran debate es, esto lo debemos regular en clave de excepción, como hace el Código Penal, y avanzar en esa excepción, a ver cómo se puede, por ejemplo, evitar la pena de banquillo, como ocurrió en el caso del marido de Mercedes Carrasco, que tampoco el propio fiscal ha pedido el indulto antes de empezar el juicio, y todo lo que ha habido alrededor, pues realmente también se ha rodeado, digamos, de una escena para promover esta ley de manera provocada, con todo el respeto que me merece el sufrimiento que ha tenido esa pareja. Ese es para mí, por lo tanto, el gran debate, si esto es una excepción o es un derecho. Y a mí, rápidamente, construir un derecho a morir, le llevo dando vueltas porque mi tesis doctoral fue sobre esto hace años. Me invitaron hace otros años a escribir un libro sobre esta cuestión y volví al tema de la eutanasia, que tampoco es un tema que me haya apasionado. Después de la tesis acabé saturado. Y ahora he vuelto con el informe del Comité de Ética que me tocó ser ponente principal. Entonces, a mí no consigo construirlo. ¿Por qué? Porque los que invocan este derecho lo articulan sobre la base de la dignidad, lo cual es una contradicción en sí mismo, porque si la eutanasia se conecta con la dignidad, ¿por qué lo limitamos respecto de personas que sufren y no lo puede pedir cualquiera?
Y ese es el gran problema que plantea la eutanasia, que acaba luego pidiéndolo cualquiera. Son los casos que llegan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de personas que quieren morir, y ahora hay gente que pide cosas bastante insólitas. Por lo tanto, ya ese problema no solo es que el hecho de conectarla con la legalidad nos indica que es una contradicción, sino que ya nos apuntan a los problemas de eutanasia, que es la pendiente resbaladiza. Y luego el conectarlo con la autonomía. A mí el decir que alguien quiere morir como expresión de la autonomía es que la persona que pide la eutanasia no está ejerciendo el derecho a morir, ahí hay una contradicción, está ejerciendo el derecho a no sufrir. Si a esa persona le quito el sufrimiento, ya no quiere morir. Acepta la muerte como una consecuencia de dejar de sufrir. Y ahí es donde cobra mucha importancia las alternativas. Si ya a esa persona le ofrezco una alternativa, posiblemente cesen su petición. ¿Qué problema hay? Que en España hemos desarrollado esta ley, porque algo que hay que dejar claro es que esta ley no es sobre el final de la vida, es el gran fallo de la ley. Esta ley es sobre el derecho a morir. No hemos aprobado una ley sobre el final de la vida en el que al final, en un artículo, en un capítulo, hayamos regulado como situación excepcional y extrema la eutanasia. Hemos aprobado una ley cuyo único objetivo, cuya única alternativa es el derecho a morir. Para mí ese es el gran fallo. Y además, como antes ha dicho Teresa, España es un país en el que los cuidados paliativos presentan un déficit. Estamos en la parte inferior de la liga de los cuidados paliativos aún. Tenemos una magnífica oncología, y ahí está Alba, una de las mejores de Europa, una de las mejores del mundo, y gracias a esa oncología yo estoy vivo, pero en cuidados paliativos, y en la oncología hemos gastado mucho, lo sabemos, hemos puesto muchísimos recursos, pero en cuidados paliativos no. Para mí es una paradoja que no hayamos insistido tanto en intentar curar, pero que nos olvidemos cuando se trate ya de cuidar. O sea, que eso es una de las paradojas, y es la principal queja de los oncólogos, que falta esa parte, esa pata final que completaría un círculo virtuoso, que no lo es virtuoso porque falta esa pata. Por lo tanto, ese es el gran problema de la ley, que la ley va a un modelo único de derecho a morir, no a un modelo alternativo. Y la autonomía solo existe cuando hay alternativas. La autonomía no es hacer lo que me dice el Estado, lo que me propone, es hacer lo que yo creo que exige mi proyecto de vida. Pero claro, si no hay alternativas, lo que estoy decidiendo no es realmente libre porque me faltan alternativas. Y acabo con una cuestión, y porque luego volveremos, yo creo, al tema de la ley. Hay otra cosa en la ley, porque aquí en esto hay muchos mitos y muchas medio verdades. Las medio verdades acaban siendo mentiras. Y mito, dice el Diccionario de la Academia, que es atribuirle alguna cualidad o excelencia que no tiene. Uno de los mitos es que parece que estamos subiéndonos en España a un tren llamado Tren del Progreso, en el que están embarcándose muchos estados europeos para alcanzar esa gran estación final que es la eutanasia. Y España, que es más listo que los demás, mucho más listo que el resto de países, claro, pues siempre hemos sido mucho más listos que todos los europeos, nos incorporamos a ese tren. Yo ese tren lo primero que diría es que creo que está parado, y si no está parado es que va tan despacio que no creo que nunca llegue a ese final, o más aún, diría algo peor, que ese tren no sabe dónde va. Y yo normalmente no me monto en algo donde no sé dónde voy. De hecho, mi mujer me tiene prohibido organizarle ningún tipo de viaje en el que no le diga dónde vamos. No le hace ninguna gracia eso, decir, te voy a llevar al aeropuerto y hasta que lleguemos al avión no sabemos. Es que no le hace ninguna gracia. No sé si es un problema de las mujeres, de los hombres, lo compartimos, pero no le hace ninguna gracia. Yo creo que ese tren no sabe dónde va. Hay países como Alemania o Italia que han podido dar un cierto giro, que también habría que matizarlo. Ya veremos cuando aprueben la ley. Hay países como Colombia que tardaron más de 10 años en incorporarlo como una medida efectiva. Portugal lo ha devuelto al Parlamento, y lo único que tenemos son ejemplos de 4 países que para mí no son gran ejemplo porque se parecen muy poco a la cultura española. Por cierto, se parecen muy poco socioeconómicamente a España porque son países ricos. Y España no es que sea pobre, pero tampoco es tan rica como Suiza. Hoy por hoy, a lo mejor con los fondos europeos conseguimos serlo como parece ser. Entonces, ese tren no es tal tren, es un tren que va muy despacio como para montarse en él merezca la pena, y segundo, es un tren que no sabemos dónde va. Y lo comento además porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la ley comete un fallo, que hoy he leído un artículo que se acaba de publicar de un profesor titular de Derecho que comete el mismo fallo. Y son fallos que para mí, si fuera un alumno el que cometería ese fallo, esa respuesta sería suspensa, no digo el examen, esa respuesta. La ley en su exposición de motivos justifica que nos incorporamos a este mundo de la eutanasia porque así parece que nos lo exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y cito una sentencia del Tribunal Europeo, que no es Priti, es Gros, que ha sido anulada. Gros no tiene ningún valor jurídico. Gros no vale, porque el Tribunal Europeo la anuló porque dijo que nunca debió dictarse. Por tanto, citar como fundamento
de esa ley una sentencia que es nula es para mí hacer el ridículo cuando lo hace el legislador, porque que un alumno no sepa que la sentencia sea anulada, hombre, que un profesor titular de Derecho Constitucional lo sepa es grave, pero que el Parlamento Nacional, con el cuerpo de letrados y con el cuerpo de asesores que tiene, no sepa que esa sentencia ha sido anulada, pues a mí realmente me sorprende. Pero eso demuestra que esa ley se ha hecho más que con pericia jurídica, ética y sanitaria, se ha hecho con impericia ideológica. Ahora lo que toca, y acabo, lo que toca, pues en vez de patalear, quejarnos, disgustarnos, enfadarnos, pues es lo que yo estoy trabajando ahora mismo en varios proyectos y algunos colaborando con las administraciones públicas, que es que ya que la ley ha entrado en vigor, tenemos que ser leales, sin perjuicio de la objeción de conciencia, que sobre eso el Comité Bíblico de España se va a pronunciar en breve. Ya que la ley ha entrado en vigor, lo que tenemos que procurar todos es que la ley que se va a acabar aplicando no caiga en la pendiente resbaladiza. Aclararla, cubrir lagunas, cubrir contradicciones y sobre todo conseguir algo que si APRI dentro de 4 años o 5 años nos reúne para hacer una evaluación a los 5 años de la ley, podamos decir que los que habíamos predicho que esta ley iba a caer en la pendiente resbaladiza, aunque yo creo que ya está resbalada, pues nos equivocamos porque la ley ha funcionado bien, se ha aplicado a unos pocos casos, a quien lo quería, y que en el fondo se han implementado unas garantías que no están en la ley, que luego lo comentaremos, pero que vía otros documentos que se están creando se pueden crear, unas garantías que han impedido la pendiente resbaladiza y que nos hemos equivocado. Yo lo que más me gustaría poder decir entre unos años es que me equivoqué sobre esta ley y que al final pues se aplica a unas pocas personas. Acabo con un número. Los porcentajes son muy peligrosos, los carga el diablo. Entonces, cuando se habla de porcentajes y se nos dice, como me decía otro día en la radio una representante de la Asociación Pro Derecho a Morir Dignamente, me decía, ¿por qué os preocupáis tanto si esto va a suponer un número muy pequeño de casos y no se os va a aplicar nunca? Esto solo es hemos hecho un cálculo entre el 4 y el 8% de muertes. Yo me fui a las estadísticas, no del año 2020, que no se sabe cuánta gente murió, eso es la gran incógnita de nuestra historia, no sabemos ni quién mató a Kennedy, que no ha sido Pablo Iglesias, obviamente, y tampoco sabemos cuánta gente murió en el 2020, a lo mejor nunca lo sabremos, pero el año 2019 ya acabó murieron 425.000 personas en España y diariamente se murieron 1.200 personas. Si lo multiplicamos por un 4-8%, nos saldría que la eutanasia se va a aplicar a entre 20 y 35.000 personas. Claro, cuando decimos 8% parece nada, pero 20 y 35.000 personas supone la mitad de lo que está matando la COVID del año. La COVID nos tiene absolutamente trastocado todo y supone en torno a 60-90 personas diarias. Es decir, con la entrada en vigor de la ley estaríamos aplicando la eutanasia a 60-90 personas. Habrá muchas de esas personas que prácticamente están al final de su vida y que, por cierto, algo que también es muy importante que Alba y Teresa nos lo aclaren. Los primeros casos que se hagan en prensa, posiblemente que se vendan como eutanasia, no lo van a ser. Van a ser sedación paliativa en sufrimiento existencial o sufrimiento físico. Porque sobre eso vamos a volver a las medias verdades. Se va a decir que se ha aplicado una ley y que se han salvado problemas cuando tenemos ahora mismo herramientas que bien implementadas salvarían o resolverían muchos de los problemas con la sedación paliativa, que bien manejada puede evitar el sufrimiento físico y el sufrimiento existencial, que también es sufrimiento físico. Y con eso luego, si queréis, pasamos a alguna cuestión de la ley. Muchísimas gracias, Federico. Yo os invito, Teresa y Alba, a una segunda vuelta. Yo creo que has dejado unas cifras que se nos quedan ahí en el corazón, me atrevería a decir, y por no hablar de cómo se van a quedar en los servicios de salud, ¿no? La reflexión que lanzamos, y además el objetivo de APRI es, hace falta más colaboración público-privada en general y que las administraciones o el legislador escuche a los interesados como vosotros, ¿no? Y a los expertos en la elaboración de sus normas, ¿no? Y bueno, pues reflexionemos en esto y efectivamente ojalá nos podamos ver dentro de 5, no, sino dentro de 2 o dentro de 1 año, si no hay generales antes, a valorar esta norma, ¿no? Porque como todo, nosotros que analizamos normas y contextos políticos e institucionales, menos mal que, como bien dices, se podrá influir incluso con la legislación aprobada, ¿no? Así que ahí os lo dejo. ¿Puedo? Dale, Teresa, adelante. Efectivamente, habéis dicho cosas que me gustaría contestar. Primero, voy a empezar por el final. Adriana preguntaba si debería haber más colaboración público-privada. Por supuesto, en el Reino Unido, en Irlanda, los hospices
ahora tenemos un problema enorme porque viven sobre todo de las donaciones de las empresas. Entonces, el año financiero termina en Inglaterra, en Reino Unido, en abril, y ahora no se sabe si van a poder sobrevivir, porque los fondos corporativos son fundamentales. Luego, Alba tiene toda la razón cuando contaba cómo ha sido su unidad, la unidad que ha trabajado y que ha dirigido, porque lo que no sabe mucha gente es la maravilla de oncología que hay en España, porque el 87% mínimo de los casos que se presentan, quitando 2 tumores que no merece la pena, cuando se presentan clínicamente solamente tienen tratamiento con intención paliativo. Esto lo sabe el comité de tumores y el oncólogo, pero la supervivencia en España es alucinante, es increíble, y yo trabajo entre los 2 países. Es que no tiene nada que ver ni con Francia ni con Inglaterra. Y esto es algo que yo creo que se debería contar mucho más y de lo que no se habla. Y de lo que no se habla. Yo ya tengo enfermos que quieren segundas opiniones en España, o sea que tendremos que hacer algo con APRI porque yo creo que se lo merecen. Y es una empresa que a mí me gustaría emprender con ellos y no tener que llamar amigos uno por uno. Y luego, Federico, decías de la eutanasia en Reino Unido. Yo no sé si sabéis que la primera vez que llegó a los Lores un anteproyecto, un Green Bill, sí, fue en el año 36. Yo no había nacido. En el 50 fue la segunda vez. Yo tampoco había nacido. Pero en el 2004 yo había nacido. Y nos llamaron de la Asociación Británica de Cuidados Paliativos. No había casi correos. Fue por teléfono. A mí me llegó la llamada a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde habíamos reunido los asociados 120.000 firmas que se habían mandado por fax hasta bloquear la Cámara de los Lores. Se terminó inmediatamente y esto fue en el 2001 y en el 2004 fue cuando finalmente se llevó. En el 2011 volvimos a tener una repetición. En este momento fue cuando las sociedades científicas que ayudan y avalan a gente con discapacidad se presentó en el Parlamento y bloqueó. No se pudo llegar a nada. Y no sé si sabéis que hoy estamos en pleno debate. Y lo que estamos haciendo hoy es escribir una cosa que en España no os riáis porque sería increíble. Escribiendo a los miembros del Parlamento que nos representan por correo hasta bloquearles los buzones, diciéndoles que a mí, que trabajo en este hospital, con sesiones en este hospice, que atiendo este domicilio, que atiendo varios comités de tumores semanalmente, no me representa si van a decir que sí. O sea, se espera que esta vez en Reino Unido se despenalice, que no legalice, quizás nos podéis explicar un poco más la diferencia, la eutanasia. Esta vez sí que va a ser muy difícil que no pase. Y la última cosa anecdótica, porque Federico ha nombrado a Diane Pretty, la mujer que permitió que durante meses se le fotografiara en todas partes, se saliera en la televisión y en los periódicos, rechazó 31 veces la asistencia del hospice más cercano a su casa, 2,5 kilómetros. Ayer hizo 19 años del fallo del tribunal. O sea que en Inglaterra la lucha está muy viva también.
Teresa, y además una representación del lobby institucional, ¿no? De lo que es la presión bien entendida para no modificar normativa, ¿no? Me quedo con el poder que tienen los pacientes y los profesionales sanitarios con hacer eso cuando se moviliza de verdad, con cartas, con mails, que es nuestro trabajo, nuestra esencia, que nos escuchen, ¿verdad? Que escuchen la realidad de los profesionales sanitarios y de los pacientes, en este caso, que están al pie del cañón, ¿no? Para modificar esa normativa. Y luego escojo el guante también, y Alba, te voy a dar la palabra, el derecho a la segunda oportunidad sanitaria. Recuerdo hace tiempo que un partido político, que fue Ciudadanos, la puso así, puso este claim de marketing para la parte económica, ¿verdad? Pues solicitemos, ¿por qué no?, el derecho a la segunda oportunidad sanitaria y no quedarnos con lo que nos dicen en primera instancia. No sé qué opináis. Alba. Mira, yo por ejemplo, a ver, en el campo de la oncología es verdad que estamos ante un cambio de paradigma total. O sea, hace tiempo cáncer era, si no, cualquiera que oía cáncer ya lo asociaba a muerte. Eso por suerte ya ha pasado a la historia. Y hoy en día mucha gente que oye la palabra metástasis ya lo asocia a muerte. Estamos en una situación en la que ha habido un cambio total. Metástasis ahora mismo ya no es sinónimo a muerte. Tenemos por suerte muchos nuevos tratamientos, entre ellos la inmunoterapia y las técnicas de radioterapia que aumentan la supervivencia con una muy buena calidad de vida y con una toxicidad muy, muy, muy disminuida. De hecho, además, tenemos que introducir el término de oligometástasis para los pacientes metastásicos que tienen un número limitado de metástasis que acceden y se pueden optar a un tratamiento curativo en toda regla. Entonces ahí obviamente una segunda opinión siempre nos puede venir bien. No obstante, hay que ver que nos llegamos a todos lados. Hay veces porque los pacientes desgraciadamente no los vamos a poder curar, y pacientes a los que no vamos a poder curar. Cuando vemos que no vamos a poder curar, el objetivo cambia el paradigma. Nuestro objetivo no va a ser curar, sino aliviar sufrimiento y dar la mayor calidad de vida posible. Sí que hay un estudio que con los cuidados paliativos se ha visto incluso un aumento de supervivencia, aunque ese no fuese el objetivo, obviamente, pero incluso se ha visto un aumento de supervivencia con cuidados paliativos. Entonces, mi reflexión también es, estamos en un país en el que hay déficit de recursos de cuidados paliativos. Cuando yo lo estudié, las cifras de 2019, por ejemplo, decían que los cuidados paliativos solamente llegaban al 50% de pacientes que lo necesitaban. Entonces, mi pregunta es, estamos en una situación en la que se ha aprobado la ley de la eutanasia, pero claro, tienes que pasar por un consentimiento informado. Ese consentimiento informado se basa en la información de las probabilidades y las alternativas y el que se nos ofrezcan para poder acceder a ellas. Entonces, si estamos en una situación en la que el 50% de pacientes no accede a todas las opciones terapéuticas, siendo una de ellas los cuidados paliativos, no podemos estar ante el caso de un consentimiento informado viciado, donde el paciente escoge la opción de la eutanasia por no tener otra alternativa que pueda tratar su sufrimiento y solamente vea la salida en la petición de la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Os pregunto, compañeros. Federico. Sí, contesto esto y luego contesto lo que me has preguntado tú, Adriana. Vamos a ver, lo que he intentado plantear antes, es decir, la autonomía de voluntad supone la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas si son posibles. No que existan, hay cosas que no existen y son posibles que pudieran existir. Aquí el gran problema es que la ley se plantea en clave de solo eutanasia, sí que habla de las alternativas. Por eso digo que ahora mismo lo más importante de esta ley es que se desarrolle en el sentido de que la eutanasia es la excepción, es la última puerta cuando se ha recorrido una serie de puertas y solo queda esa en algún caso concreto. Si así lo entendemos, al menos podemos mitigar lo que pueden ser los efectos perversos de la ley. Y yo sé que hay algunas personas que están trabajando en este sentido, porque una cosa es aprobar una ley y aplaudirla y otra cosa es implementarla en el sistema de salud. Esto es mucho más difícil. Decías tú sobre el déficit democrático. La ley tiene un déficit democrático desde dos perspectivas. A priori, hay que recordar que la ley orgánica es una proposición de ley, no un proyecto de ley. Casi todas nuestras leyes, prácticamente el 100% son proyectos de ley. ¿Por qué? Nacen de proyectos de ley, porque es el gobierno el que las impulsa con su mayoría. De vez en cuando la minoría
convence a la mayoría y consigue que una proposición de ley que ha presentado siga adelante, pero es rarísimo. A veces son iniciativas legislativas populares, como ha habido alguna reforma de la ley de propiedad horizontal. Pero hablamos de cosas muy excepcionales. En este caso es una proposición de ley. ¿Qué significa que es una proposición de ley? Que esa ley no tiene que seguir unos rigurosos trámites que siguen los proyectos de ley de informes, que en este caso cobraría mucha importancia el informe del Consejo General del Poder Judicial porque es reforma del Código Penal. La ley, el informe del Comité de Bioética de España, que es precepción o vinculante, la audiencia previa, los informes de la OMC, del Consejo General de Enfermería, todo eso se ha obviado. Es verdad que se podría haber hecho en sede parlamentaria, porque la Comisión Parlamentaria tiene la capacidad de llamar a expertos. Si el informe del Comité de Bioética de España, que no es sobre la ley, eso fue un acto de respeto y lealtad al Parlamento sobre el final de la vida, se hizo porque si nos llamaban, cualquiera de los miembros del comité que compareciera ante el Parlamento era mejor que lo hiciera con un informe y no con su opinión. Y por eso hicimos realmente el informe, que por cierto tardamos más, cosa que nos ha criticado la exministra de Sanidad, impulsora de la ley, porque como ella perfectamente sabe, porque así se lo vio contar su secretario general, con el que llegó al ministerio, que luego el secretario general Faustino lo dejó, cogimos la COVID todos los miembros del comité en el ministerio. Por lo tanto, algo debe saber que tardamos porque estuvimos a punto de morir varios de nosotros. Entonces, la ley tiene un déficit democrático por falta de participación, que eso además es un error porque eso el Tribunal Constitucional puede entrar. Abre una puerta para que el Tribunal Constitucional entre, pero aquí no se trata de que uno cumpla formalmente con la democracia, sino materialmente consultando, y no se ha hecho. Pero es que además la ley tiene otro déficit democrático. De hecho, la ley no va acompañada de una memoria de análisis de impacto normativo, que es lo que se hace en los proyectos, porque al no ser proyecto no es necesario. No hay un análisis de impacto a priori, pero es que no lo hay a posteriori. En la ley no hay recogida ninguna disposición que establezca la evaluación a posteriori de la ley, como exige el derecho de la Unión Europea, como exige nuestros derechos de la aprobación de las leyes 39 y 40 de 2015. Pero recordar una cosa, la ley sobre el final de la vida de la Asamblea de Madrid, que aprobó el Parlamento casi por unanimidad, incorpora en una disposición final la evaluación ex post de esa ley. Aquí no hay nada de eso, por lo tanto hay un déficit y hay una falta de evaluación a priori y a posteriori. Y acabo con una cosa que tiene que ver con lo público-privado, la objeción de conciencia. La objeción de conciencia no depende de cómo la regule el legislador. El Tribunal Constitucional dice que es un derecho que nace directamente de la Constitución, sobre todo cuando conecta con un imperativo categórico moral como es la vida. Por lo tanto, aquí lo que diga el legislador es interesante, pero todo depende de lo que realmente deduzcamos de la Constitución. La objeción se ha limitado bastante, lo cual es también paradójico cuando nos ha permitido a los médicos participar y se les convierte en actores de la eutanasia, porque no pueden ser otros. Digo actor porque va a ser el que lo decida, no el que lo ejecute, porque ya se encarga la ley de hablar primero de médicos, que es el protagonista de la primera temporada, y cuando se llega a la segunda temporada, no la de petición, la de ejecución, cambia el lenguaje y habla de equipo sanitario. Incluso usan un eufemismo que es equipo profesional, que a mí me genera inquietud porque el equipo profesional puede ser no solo un sanitario, sino aquel que pase por ahí. Es verdad que el título es equipo sanitario, pero luego, ¿cómo se diluye la categoría profesional? Médico, equipo sanitario, equipo profesional, ¿no? Y acabo. La objeción se limita, y eso a mí me plantea un problema. Si no se repara también, que es lo que tú decías, el papel de la privada. Yo entiendo que la unión de lo público y lo privado es invencible. O sea, tenemos una vacuna en pocos meses porque se unió lo público y lo privado. Si se hubiera unido lo público y lo privado al inicio de la pandemia, las cosas a lo mejor no hubieran ido como fueron. Y fue uno de los grandes defectos del sistema, no unir lo público, la fortaleza. El Sistema Nacional de Salud no es solo lo público y lo privado. Pero ¿qué pasa? Y no voy a decir lo contrario, que soy buen amigo de Juan Abarca y si no, luego no me regaña. Y de hecho a mí la privada me salvó la vida. O sea, el Hospital La Luz y el doctor Hernán Cortés me salvaron, el doctor Mendiola me salvaron la vida. Por tanto, no me voy a meter con lo privado que me salvó la vida cuando lo público falló y no vio un estadio 2B3 del cáncer que tenía. Pero es verdad que hay privada y privada. Y con ocasión de la eutanasia puede llegar cierta privada un tanto singular. Como la objeción de conciencia está mal regulada, es muy restrictiva, no se ha escuchado a los médicos, se les convierte en actores principales, podemos acabarnos encontrando con que la eutanasia acabe en manos privadas, pero ¿en qué privadas? Porque el sistema público tiene unos sistemas de garantías robustos. Sus defectos, no es tema. La privada, mucha privada en España,
muy seria tiene sistemas de garantías muy robustos. Pero te puede llegar también alguno, en estos tiempos de dificultad económica, que pueda haber aquí un negocio y pueda convertirlo en un negocio. Y eso es un problema, pero tampoco la ley deja muy claro si por esto se puede cobrar o no, habla de conflicto de interés. Ahí también vuelven los eufemismos. Es decir, la ley cuando llega al final, cuando llega allá al final, voy a usar una metáfora dura, cuando al final de la corrida llega ya cuando se enfrenta al torero y se pone delante del toro. A mí es que los toros me gustan, siento. Es una contradicción en mi vida, me gustan los toros. Voy poco, pero me gusta. A él menos porque no me dejan ir, pero no me deja ir unos señores que gobiernan. Pero entiendo que es una paradoja siendo yo, una contradicción siendo yo bioeticista, pero es que me gusta. Cuando me siento, me gusta. Lo siento que lo voy a hacer. Una de mis contradicciones, quizá la única, ¿no? Ahí ya se habla, el lenguaje cobra un sentido eufemístico. Ya no se habla de médicos, se habla de equipo profesional, se habla de conflicto de interés, tampoco se dice se puede cobrar. Entonces, mi miedo es ese, que acabe llegando una privada, se acabe desarrollando una privada alternativa que no es la gran privada que hay en España y que sea la que se encargue de resolver estos temas. Y a mí eso sí que me llama a hablar de pendiente resbaladiza. Bueno, eso era un poco lo que os quería plantear. Preguntas, Antonio, reflexiones. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Cómo va a cambiar esto? ¿Va a cambiar la práctica médica? ¿Va a cambiar? ¿Se va a favorecer? ¿Va a haber en vez de que tendría que mejorar el diálogo, ¿no? Como decía Alba o Teresa, la importancia que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? De cómo el profesional sanitario le cuenta al paciente las cosas, ¿no? La comunicación, la importancia de estar al lado de esa cama, como decía Alba, contándole las cosas, tomando decisiones muchas veces en los momentos más delicados de la vida, ¿no? Y sin embargo, cómo se ha banalizado, como dice Teresa, ¿no? Y Federico sabe bien, se ha banalizado esto, ¿no? Sí que cada vez los partos más, por un lado, humanizados y a la vez, en mi opinión, a veces más arriesgados, ¿no? Con técnicas en casa, sin asistencia y tal, y por otro esta banalización, ¿no? de esos momentos, ¿no? No sé si... Mientras piensa Antonio, podría hacer comentar tres cosas que creo que son importantes. Como algunos sabéis, yo fui coordinadora regional de cuidados paliativos en Madrid durante 8 años. Y yo lo que os voy a decir seguro que os va a escandalizar, pero es la verdad. Yo no me creo los datos de cuidados paliativos por el sencillo motivo de que en la Comunidad de Madrid, todos juntos, con oncología, con primaria, todos juntos, creamos un registro único. Y hicimos los cálculos, ayudados por expertos internacionales, de cuántos enfermos deberíamos ver cada año por periodos y en situación de distintas patologías. Y en 2016 habíamos superado en un 10% las recomendaciones internacionales. Me consta, estoy al 100% segura, sin ninguna duda, que no se están recogiendo esos datos. Yo no sé los que se han dado para el Atlas europeo de dónde sale. Y yo creo, soy la única que lo digo, pero esto es muy preocupante. El segundo secreto, mañana en Fátima os voy a contar 3 secretos, es que la última vez que el PSOE llevó, justo antes de Navidades, la ley al Parlamento, yo pasé 3 noches sin dormir en el despacho de Ana Pastor, haciendo justo lo que ha dicho Federico, preguntando qué significaba cada uno de los términos que utilizaban. ¿Qué es muerte? ¿En qué se diferencia de morir? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la conciencia? ¿Y qué es la dignidad? Y como seguro que Federico sabe, no se debatió porque Ana Pastor barrió el suelo con ellos, con su absoluta incoherencia. Y la tercera cosa que es mucho más preocupante es que en Madrid se está haciendo homicidios por compasión en domicilio de una forma regulada por una asociación de Vallecas que tiene 2 brazos. Hay que asociarse y una subasociación, que es la Paniker,
ayuda con el suicidio médicamente asistido. Y estando en la Consejería de Sanidad, esto fue un tema muy frecuente, que los lunes nos llamaban los equipos de cuidados paliativos que había pasado esto. Entonces, la cuestión está en que políticamente no quisieron hacer nada. Yo personalmente, por lo que pueda valer mi persona, me presenté en muchos domicilios y me preocupa muchísimo, muchísimo el interés que hay en la eutanasia a domicilio, porque es que aquí está montada la infraestructura. Y yo no digo que haya miles, no lo sé. Yo solo sé que tuve que participar y presentarme en casa de mucha gente, en residencias privadas de grandes conglomerados, porque había un sobrino que resulta que era un periodista del país. Estas cosas estaban pasando en Madrid hace 10 años. Yo no creo que hayan ido a menos. No sé, Alba, qué piensa en su actividad clínica, pero esto es preocupante. Claro, yo por ejemplo me estoy quedando, sí que es verdad que había oído hablar de lo que estás diciendo, pero yo no he tenido la experiencia de vivirlo directamente. Yo he trabajado en el ámbito hospitalario, he trabajado además mano a mano con el equipo de cuidados paliativos que tenía conmigo en La Paz, el equipo del doctor Alonso, de Alberto Alonso. Sí. Entonces teníamos también acceso, podíamos coordinar también la asistencia a domicilio, los equipos domiciliarios. Entonces yo no he llegado a vivir lo que estás contando, sí que lo había oído, pero no había tenido nunca acceso a un testimonio tan directo como el tuyo, ¿sabes? O sea, la verdad es que es muy preocupante, muy preocupante. Sí, totalmente. O sea, por lo que decía Federico, porque ¿cómo se va a regular? Si yo no sé cuántos asociados hay en la asociación Fundaciones ya, Paniker, ¿no? Claro. Pero deben de ser muchos. Y de esta forma planteémoselo al nuevo consejero o consejera de Sanidad que está en vía de constitución de la Comunidad de Madrid. Parece que va a ser consejero, ¿no? Consejero, suena al Pero ritmo. He querido ser... No, yo sí que hay una cosa que digo, que vamos a ver, todos hemos cometido errores, no solo los que han aprobado la ley, yo creo que algunos se están dando cuenta, curiosamente, que eso lo sé casi por una vía directa, pero también muchos de los que hemos estado en contra, o los que han estado en contra, porque aquí no me incluyo, lo siento, han cometido errores. Para mí 2 errores, uno lo ha dicho Teresa, yo creo que se tuvo que desarrollar antes la especialidad de cuidados paliativos y una buena ley, y ese tiempo el propio Comité de Bioética de España en el año 2014, a petición de uno de los que ahora es miembro, en ese momento no lo era, Álvaro de la Gándara, nos pidió que apoyáramos la creación de la especialidad y la apoyamos pensando que era la manera, no por reconocer a un grupo de profesionales lo que tiene derecho, como los urgenciólogos que llevan toda la vida, todavía me acuerdo de cuando yo trabajaba para el sindicato de médicos que estaban ya con ese tema de la especialidad, sino porque es la manera de haber luchado frente a la eutanasia, ofreciendo. O sea, la especialidad hubiera dado un marco de desarrollo mejor. Por lo tanto, ha habido una dejadez en eso. Yo creo que eso ha sido un fallo. Y luego, lo último es que también el discurso en ocasiones de las personas que han estado en contra ha sido demasiado radical. Y se han generado muchas dudas sobre temas que yo sé que son límites y son complicados, como la sedación paliativa. Si hubiéramos sido capaces de hacer ver que determinadas situaciones no es que estuvieran prohibidas, es que era un deber del médico ofrecerlo, yo creo que las cosas no han sido eso. Yo creo que no hemos ido. Ha habido casos como el de Luana Englaro en Italia que generaron un impacto y fue una confusión tal de que el padre fue tan digno que nunca enseñó una foto del hijo, de la hija. Hay estados vegetativos donde nadie vuelve, eso lo saben los médicos. Las personas que vuelven es que hay un error de diagnóstico y se comete cuando se hace eso. Hay cosas que se han dicho que no son verdad. Hay médicos, porque mucha gente que apoya la eutanasia en España, amigos, el otro día hablaba con una persona bastante conocida, política. Ella, su argumento es que con su padre se había hecho mal las cosas. Su padre había sufrido innecesariamente. Claro, es que yo no apruebo la eutanasia para resolver el problema de su padre. Lo que tengo que hacerle ver al médico que no se está enterando de lo que está ocurriendo, que está incumpliendo. Entonces,
yo creo que la propia Iglesia Católica se ha equivocado, cosa que yo creo que está enmendando, está cambiando ahora mucho en los últimos años. Pero a veces ha habido discursos en Inmaculada Echevarría, no pueden ayudarla a morir cuando rechaza un respirador que tiene derecho a rechazarlo, de acuerdo con la ley del 2002, en un hospital que se llama San Rafael, porque teóricamente eso no se puede hacer en un hospital de la Iglesia. ¿Cómo no se puede hacer en un hospital de la Iglesia cuando estamos la Iglesia Católica en mi universidad, que es católica, defendiendo la dignidad por encima de todo el individuo? Eso es dignidad y es autonomía. Entonces, también ha habido un fallo en muchos en saber argumentar, saber explorar. Y por el miedo a abrir una puerta se acaba abriendo un portón enorme. Ese es otro de los problemas. De hecho, yo he visto ahora mismo más unión a las personas que estamos en contra de la eutanasia, desde diferentes posturas más flexibles, con dudas más extremas, como nunca la ha habido. Pero que hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde porque la ley está. Y eso es una pena, que antes hubiéramos buscado un discurso, hubiéramos sabido explicar que a una persona en sufrimiento existencial se la puede sedar. Refractario, se la puede sedar, que no es sufrimiento físico. Cuando alguien sufre hay que darle, pero bien diagnosticado, bien trabajado. Eso la Orden de San Juan de Dios lo tiene bien protocolizado. Es decir, los casos excepcionales son casos excepcionales, pero hay que trabajarlos. Por eso hay que ir viendo, yo creo, caso a caso. Pero se han cerrado muchas puertas. La importancia de participar, ¿no?, en los procesos legislativos y dialogar y escuchar a todas las partes para tomar decisiones, ¿no? Al final, y sobre todo en estos temas tan delicados como son los derechos esenciales y personalísimos, ¿no? Y la idea del gran legislador que domina la vida de todos los ciudadanos tiene a mayor razón que escuchar a todas las partes, ¿no? No sé si hay preguntas. Antonio, tendrás que mojarte. Sí. Experto en dolor y tratamiento de personas, ¿no?, que sufren y que viven, también no hemos hablado de los pacientes crónicos, ¿no?, que sufren también el dolor intensamente, ¿no? Sí, sin duda, ya me está llamando, me están pidiendo, pero sois un panel espectacular. La verdad que siempre gracias a APRI por todos estos seminarios, webinar, ¿no? Muy enriquecedor. A ti por tu ayuda, en este caso también por hacernos acceder a María Teresa. Un placer y además María Teresa siempre en esto, la primera súper disponible siempre. Se vuelca en este tipo de evento y con los pacientes que yo he tenido la gran suerte de compartir con ella unos momentos. Fue también mi formadora en un curso, ¿no?, que justo se llamaba End of Life Care, y justo para transmitir a nivel comunicativo de manera muy importante, la había subrayado antes, que es muy diferente, ¿no?, lo que es el momento de la muerte del proceso, del camino hacia la muerte. Y esas son cosas que es verdad que hay que saber explicar y para que la gente se pueda entenderlo bien y no equivocarse, ¿no?, en determinadas elecciones. Y luego y esto también además, y cada día sale más evidencia científica, sobre también la importancia de la comunicación empática respecto a la no empática, justo porque la comunicación empática desencadena modulaciones a nivel de determinadas áreas del cerebro, de la parte límbica, que justo es capaz luego de modular señales de dolor tanto agudo como sobre todo del dolor persistente en ese sentido. Así que la comunicación es imprescindible y a veces, no digo que se nos olvida o se olvida algunos profesionales, ¿no?, o sobre todo por falta de tiempo, que es la gran carencia que veo, ¿no?, que los pacientes manifiestan. Que la gente se sienta, dice no me escuchan y ya me dan dos cositas porque tienen tiempo de 5 minutos por persona. Y luego un aspecto súper importante que no hay que olvidar nunca, la parte de los caregivers, ¿no?, todos los familiares. Que decir que la atención centrada en el paciente, siempre al centro de todo, pero también el entorno es el que también lleva ese sufrimiento, ¿no? Y entonces la compasión tiene que ser también hacia y lleva a tomar muchas veces decisiones en nombre del paciente, ¿eh? Sí. No solo el sufrimiento, decisiones de la autonomía del paciente tomadas por los familiares. Sí. Así que yo simplemente os doy las gracias para este momento que ha sido precioso. Muchas gracias. Yo creo que cogeremos el guante y entonces veremos cómo evoluciona la normativa
Desde APRI intentamos influir en lo que podemos y en los temas de interés. A lo largo de este último año de pandemia hemos trabajado muchísimo en la colaboración público-privada, en colocar temas que han estado en la mesa tratando vacunas, hospitales construidos en 10 días, el paciente, y no podía faltar este tema. Estamos a vuestra disposición y, como digo, creo que dejaremos un poco que la legislación se desarrolle, veamos qué gobierno se constituye en Madrid, veamos vosotros que estáis a pie de paciente, de dirección médica, de comité de bioética, cómo se van desarrollando, y seguramente os emplazaremos para una reflexión número 2 de cómo ha ido además creciendo este tema, ¿no? En un contexto, como planteaba un poco Teresa, ¿no? Y Federico y Alba, de polarización, de derechos y obligaciones, de valores, de transformación de la sociedad. Además, como decía Federico, tras un año de pandemia donde la salud se ha puesto en la agenda política, está en boca de todos, para bien y para mal, y eso afecta sin duda a las instituciones en todo lo que hacen, ¿no? Un último titular y nos vamos. Pues si quieres empiezo yo porque Dale. por acto, porque yo, aunque suene machista, es un acto de galantería, pero yo sigo creyendo en algunos actos que la galantería, si desaparece, no nos queda. Si no hay toros, ni flamenco, ni galantería, se acabó. No te lo vamos a considerar, no te lo vamos a tener en cuenta y lo aceptamos amablemente. Pues lo digo, que queda mucho por hacer. Queda el manual de buenas prácticas, que lo está desarrollando el Ministerio, queda el curso de formación que prevé la disposición adicional, y queda también la guía de manejo de la falta de capacidad oral. Por lo tanto, no está la ley, queda mucho por hacer y, por tanto, queda mucho por subsanar y reparar para que en 5 años podamos decir que nos hemos equivocado. Por lo tanto, no hay que acabar ya y decir hemos perdido, no, queda, como se dice ahora, queda liga. Y no hablo de la liga judicial, que creo que va 5-3, gana las salubristas a los alarmistas con la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Y uno que ha dado la razón, creo que es el de Murcia, que acaba de dar la razón y ha metido el 5.º gol, 5-3 vamos. Es que es una locura. Ahora tenemos 2 ligas, la de fútbol y la de los Tribunales Superiores de Justicia, admitiendo medidas sí o no, que creo que vamos 5-3. Por lo tanto, queda mucho por hacer, queda partido, queda liga y queda por incorporar cosas y evitar problemas pendientes. Gracias, Federico. Muy bien. APRI a tu disposición. Vale, Alba. Yo querría recalcar en este debate que ha sido siempre ha sido el debate de la eutanasia, un debate muy polarizado, la importancia ante todo de los cuidados paliativos, que no digo que sea la solución a todo el sufrimiento, ni muchísimo menos, pero con unos buenos cuidados paliativos y una buena cobertura vamos a poder controlarlo en una gran medida, y la salida de la eutanasia pues, podría ser una salida residual mínima para un número mínimo de casos. En ese caso sí, pero sin tener una cobertura adecuada de cuidados paliativos, pues es posible que no. Gracias, Alba. La importancia de los peritajes también, que no hemos hablado, pero la importancia de los peritajes también en los procesos. Otro día haremos un monográfico de esa vertiente tuya. Sí. Perfecto, gracias, Adriana. Pues mi titular es: me preocupa muchísimo la sedación en España. Con casi 8.000 enfermos atendidos, he sedado a 5 en 26 años. Ojo con la sedación. Mientras no haya atención 24 horas de especialista presente, ojo con la sedación, porque es imposible que en un país donde es especialidad desde hace 33 años, es que nadie tenga ni 10 sedaciones profundas e irreversibles, y que en España la frase sea: ya está sedado mi familiar. Y no es mi opinión. Cicely Saunders puso en marcha este movimiento cuando se dio cuenta que los enfermos podían estar sin dolor, capaces de comunicarse con sus seres queridos y alerta. Lo demás me preocupa muchísimo.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Como os hemos dicho, esta sesión ha sido grabada. La podrán ver todos nuestros socios y miembros de APRISalud. Y aquí tenéis vuestra casa, Teresa, para preparar un documento, para hablar con las administraciones, Federico, para empujar temas que estamos a vuestra disposición, y gracias por haber participado en este debate tan apasionante. Cuidaros muchísimo. Gracias a vosotros. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, adiós. Adiós, adiós.